Bueno, les contaba, esta historia empezó hace 15 años, con nuestro socio fundador Ignacio Aguirre, quien comienza este grupo con un family office, atendiendo a pocos clientes con altos patrimonios para ayudarlos a invertir su dinero en Estados Unidos de manera conservadora. Pasados los años y con una estrategia y filosofía de inversión validada, ya con un buen equipo y oficinas y un equipo consolidado, para poder llegar con esta oferta de una estrategia de inversión buena en Estados Unidos a todo el mundo, a todo el Perú, es que nace Independiente SAP. Simplemente una empresa que administra fondos en los que un montón de personas pueden entrar con un menor capital para poder invertir de la misma forma en la misma estrategia. Años después, con el objetivo de hacernos conocidos y poder llegar a mucha más gente, nace Flip Inversiones, el canal digital, para poder también invertir en nuestros fondos. Aquí nace la asociación con Daniel Bonifaz, que muchos deben conocer, muchos deben venir por su invitación, y Pablo Valdivieso, que es su socio en Cambista. Entonces nosotros, Grupo Independiente, nos asociamos con Daniel Bonifaz para crear Flip, que es nada más que una aplicación para poder seguirnos de cerca, seguir todo nuestro contenido, toda nuestra educación financiera y poder invertir también en nuestros fondos, desde el celular, de manera digital, que lo hace mucho más accesible y amigable para todo el mundo. Hoy, 15 años después del nacimiento de este grupo, ya tenemos más de 250 millones de dólares bajo asesoría de administración en ambos negocios, en el Family Office de altos patrimonios y en los fondos mutuos, para más de 1.500 clientes. Nuestro propósito, como ven en pantalla, es ayudar a las personas a que estén tranquilas con sus decisiones de inversión. Y eso tiene que ver con una estrategia de inversión conservadora solamente en Estados Unidos y con un acercamiento y una cercanía, mejor dicho, en la atención, en explicar bien qué está pasando, en resolver todo tipo de dudas y estar ahí para que el contacto sea dinámico, sea ameno y ustedes puedan estar, bueno, ustedes y cualquier persona pueda estar tranquila con las inversiones y se anime eventualmente a participar de ellas, ¿no? Dicho esto, este, en lo que, a ver, en lo que les presento un videito de fondo de nosotros, del equipo, de nuestras oficinas, quería ir presentando al equipo de inversiones que se va a encargar de la discusión del día de hoy, liderado por Julio Huguet, que ya muchos la deben conocer en estas presentaciones, y Cristóbal García, que también es parte del equipo de inversiones, para que nos acompañe con la presentación y revisión y discusión de hoy día, que es sobre gestión en Perú. Ya saben, cualquier pregunta pueden ir dejándola por el chat después de dar nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias. Ahí se, bueno, Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Gracias a todos por participar. Esta es nuestra reunión mensual de octubre, en la que vamos a ver los resultados de nuestros fondos. Y bueno, para los que ya nos conocen y para los que vienen por primera vez, nosotros, como comentaba Pablo, tenemos una filosofía de invertir solo en Estados Unidos. Y normalmente sobre eso conversamos en nuestras reuniones mensuales. Sin embargo, este mes el ministro de Economía anunció que en Perú estamos pasando por una recesión técnica. Es por eso que en esta ocasión hemos visto necesario conversar sobre eso y es de eso de lo que se va a tratar la reunión. Por lo cual, al final de esta pueden dejar todas las preguntas que tengan y junto con el equipo, como siempre, vamos a estar encantados de responderlas. Antes de eso, vamos a ver de manera rápida cuáles han sido los resultados de nuestros fondos. Nosotros, desde el Grupo Independiente, tenemos dos fondos mutuos. El primero es el Fondo Mutuo Independiente PMG, que es una mezcla de acciones y bonos de las mejores empresas y de gobierno de Estados Unidos, y en el mes de octubre tuvo un rendimiento de 0.71% negativo, lo cual pone el rendimiento del año en 1.12% positivo, y para los que nos acompañan desde Flip, este fondo es el del perfil del búho consciente. También tenemos un fondo que es solo la parte de acciones de las mejores empresas de Estados Unidos, para los que invierten a través de Flip. Este es el perfil de la Cobra Chorada, y en el mes de octubre tuvo un rendimiento de 2.9% negativo, lo cual pone el rendimiento del año en 0.88%.
Ahora vamos a pasar, les presento a Cristóbal García, él es parte también de nuestro equipo de inversiones en Grupo Independiente y es quien va a estar a cargo de la presentación de hoy y de las presentaciones también de aquí en adelante. Así que los dejo con Cristóbal para conversar sobre lo que ha pasado en el mes y sobre la recesión técnica en Perú, también cuál es nuestra estrategia y qué es lo que esperamos y recomendamos hacia adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias, Julia. Gracias, Pablo, por la introducción. Bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en el mes. ¿A qué se debe el rendimiento negativo del mes de octubre? A pesar de la buena data económica que fue reportada, el mercado cayó por la incertidumbre que existe en el corto plazo. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos meses, muchos inversionistas aprovecharon para vender y ganarse con el rendimiento que tenía el S&P 500 de un 20% hasta cierres de julio. También hay incertidumbre de que las tasas se pueden mantener altas por más tiempo. ¿Y esto por qué? Porque la economía sigue caliente. Y por otro lado, la inflación dejó de caer. ¿Y esto qué es lo que genera? Una expectativa de que la bajada de tasas podría demorarse un poco más. Y entonces, ahora vamos a ver qué nos dice la economía, que usualmente suele ir de la mano con el rendimiento del mercado. Para el caso de Estados Unidos, tenemos el primer pronóstico del PBI del tercer trimestre y salió en 4.9. ¿Y esto qué nos indica? Que no hay recesión económica. El dato de inflación de septiembre salió en 3.7, igual que el dato de agosto. ¿Y esto qué muestra? Que no hay desaceleración. Tenemos las ventas minoristas que salieron en 3.8 y frente al dato anterior de 2.5 muestra que hay un consumo resiliente por parte de la población estadounidense. Y finalmente, la tasa de desempleo, que en el dato año a año de septiembre fue de 3.8 y se mantiene en mínimos históricos. Entonces, si en Estados Unidos existe esta incertidumbre para la economía y para el mercado, pasa también para otros países. Incluso también está pasando acá en el Perú. Entonces, vamos a ver qué nos dice nuestra economía. Según el último dato del BCR, en el segundo trimestre el PBI cayó en 0.5 y es el segundo trimestre negativo. Esto que indica una recesión técnica, pero de esto le vamos a contar un poco más adelante para ir al detalle. Tenemos el dato de inflación de septiembre, que salió en 4.5, y el último dato de agosto fue de 5.3. ¿Esto qué nos indica? Que hay una desaceleración. Tenemos las ventas minoristas, que salieron en 6.9, y el consumo se desacelera porque el último dato salió en 10.1. La tasa de desempleo está en 6.6 y ya se encuentra a niveles prepandemia. Entonces, esto fue lo que pasó en el mes en Perú. Así se encuentra nuestra economía. ¿Y esto qué nos dice? ¿Hay recesión o no hay una recesión? Vamos al detalle sobre esta polémica. ¿Y por qué existe esta polémica? Primero tenemos que ver qué es una recesión. Primero, para que se cumpla una recesión, tiene que haber una disminución del PBI por 2 trimestres consecutivos. Cuando pasa esto, se dice que hay una recesión técnica. Pero para que haya una recesión económica, hay 3 factores adicionales que tienen que ser considerados. Lo primero es la inversión de un país se tiene que reducir. Después, tiene que aumentar la tasa de desempleo. Y finalmente, tiene que haber una disminución del gasto del consumidor. Entonces, ¿cómo se encuentra el Perú actualmente? Vamos a ver qué está pasando ahorita. Los datos económicos nos muestran lo siguiente. El PBI efectivamente tuvo 2 trimestres seguidos negativos, recesión técnica. Pero acuérdense, hay 3 adicionales que tenemos que tener en cuenta. La inversión también, hubo una disminución. Pero vamos a ver qué pasa con el empleo y con el consumo. El empleo ha tenido 2 trimestres sólidos, creciendo. ¿Esto qué nos indica? Que hay un mercado laboral sólido. Y el consumo cayó en el primer trimestre, pero en el segundo tuvo un crecimiento. Entonces el consumo se mantiene resiliente. Entonces, ¿qué nos están indicando los datos hasta ahorita? Que estamos en una recesión técnica, pero en una recesión económica. Vamos a ver, por ejemplo, en el gráfico se pueden ver los 2 últimos trimestres. Efectivamente, han sido negativos, pero por ejemplo, hay que compararlo con el empleo, que es en la parte gris del gráfico. En los últimos 8 años ha crecido en el largo plazo. Incluso tras la gran caída de desempleo que hubo en la pandemia, ya se recuperó. Y no solamente se recuperó, sino que ha seguido creciendo. Entonces, mucha gente se fija solamente en este dato del PBI. Entonces dice, sí, 2 trimestres negativos, estamos en una recesión. Pero no, no es así. Incluso dicen, si no estamos en una recesión, se viene una. Y tratan de predecir de que eventualmente pasará. Pero lo que no saben es que las recesiones económicas son impredecibles. ¿Y por qué? Porque como mencionábamos, no solamente hay que tener en cuenta el PBI, sino también hay que tener otros factores en consideración. Además, con el tiempo estos factores van cambiando.
como les mencionaba. Por ejemplo, el consumo en el primer trimestre fue negativo y el segundo fue positivo. Entonces, este cambio de los datos puede hacer que tus predicciones sean erróneas. Y como mencionaba Yura al comienzo, Alex Contreras, el ministro del MED, a inicios de agosto dijo, no, la economía no está en una recesión y no ha entrado en una recesión. Y tan solo un mes y medio después dijo, sí, es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda. Entonces imagínense, si el ministro del MED cambió de opinión en tan poco tiempo, ¿cómo vamos a confiar en lo que nos dicen las noticias, los periodistas, la gente que nos rodea? Es imposible predecir si se viene una recesión o no. Pero igual hay que entrar al detalle para ver por qué es que ha caído el PBI. Vamos a ver los factores negativos y positivos. Primero hay que ver los factores negativos, que es el ciclón Yaku. Después de 40 años, llegó un ciclón a la costa norte del país. ¿Y esto qué causó? Lluvias intensas y desbordes de ríos. Y se estima que los daños podrían alcanzar los 2.600 millones de soles, de acuerdo con el MED. También tenemos el fenómeno del Niño. ¿Y qué pasa cuando hay esto? Las aguas del Pacífico se calientan, causa inundaciones, sequías, incendios forestales y entre otros fenómenos. Y se estima que el gobierno nacional y los regionales tienen un total de 3.200 millones pendientes de ejecución, de los cuales solamente el 3% han sido ejecutados hasta el momento de ahora. Y también las protestas. Como sabemos, las protestas que hubieron a inicios de año han afectado en 0.8 al PBI, de acuerdo con Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. Pero ahora vamos a ver los factores positivos. El empleo privado. Los puestos de trabajo han crecido en 3.1 en lo que va del año y acumula 29 meses de crecimiento consecutivo desde inicios de la pandemia. El consumo privado, que es lo que nosotros consumimos en el día a día, va creciendo 0.3% en el año y acumula 10 trimestres de crecimiento seguido. Y finalmente, Quellaveco. La mina finalmente ya empezó sus operaciones y ha aumentado la producción en cobre a nivel nacional en 19.4%. Entonces, a pesar de que efectivamente estamos solamente frente a una recesión técnica, hay un desánimo en la economía. ¿Y esto por qué? Primero, la presidencia de Pedro Castillo. Esto no solamente causó mucho daño a la economía, sino a la confianza. Y a la confianza no solamente en nosotros los peruanos, porque mucha gente no tenía miedo de tener su plata acá, la quiso sacar del país, no se sentía segura invirtiendo acá, no sabía qué hacer con su plata, estaban asustados. Además de eso, fueron las empresas que se asustaron. No querían invertir, empresas nacionales e internacionales tenían miedo. Y no solamente eso, sino que el Perú registró pérdidas por 2.900 millones de dólares. También, en los últimos años, hemos tenido muchos cambios de presidentes, de ministros, de congresistas, y eso también genera mucha incertidumbre en nosotros y a nivel mundial, como mencionaba anteriormente, a los inversionistas. Pero también ha pasado algo muy importante en los últimos años. Han habido inversiones no productivas. Por ejemplo, la refinería de Talara. La planta recién había entrado en funcionamiento después de 9 años y tras un incendio se paralizaron las producciones en septiembre. Y las pérdidas de estas fueron mayores a 5.500 millones de dólares. El gasoducto del sur está paralizado desde 2017 cuando se resuelve todo el tema de Odebrecht y de corrupción. Y las pérdidas de estas fueron de 7.300 millones de dólares. Y finalmente las minerías de Conga y Tingo María. Ambos proyectos de cobre se esperaba una inversión de 6.200 millones, es un montón, y no se llegaron a ejecutar. Entonces no solamente no se hizo la inversión, sino que finalmente no había más producción de cobre. Y eso es súper importante para el Perú por la minería. Entonces, en conclusión, es importante aclarar de que estamos frente a una recesión técnica, pero no a una recesión económica. Se están generando muchos empleos formales en el Perú, que es una parte muy importante de la recesión. Acuérdense que son 4. PBI, inversión, consumo y empleo. Entonces, si hay mucho empleo, también va a seguir el consumo. Pero sin embargo, si no se activan grandes proyectos, como por ejemplo los casos mineros que mencionamos hace un rato, la economía no va a crecer a un mayor ritmo. Y la minería es un tema importante porque es el 80% de la inversión privada del Perú. Y además, si la incertidumbre política continúa, la inversión no va a poder recuperarse, e incluso no sabemos qué podrían pasar en las elecciones del 2026. Y es por eso que nosotros no invertimos en el Perú, ya que si bien es un buen país para hacer negocios, para invertir tu plata no, porque vas a estar intranquilo, vas a estar pendiente de las noticias para ver qué está pasando, vas a estar pendiente para ver si es buen momento para comprar o para vender, y eso es lo que finalmente te termina perjudicando y no te sientes seguro de ti mismo. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Dos motivos importantes. Existe mucha incertidumbre, tanto en el ámbito político
como en el ámbito económico. Entonces, es bueno recalcar cuál es nuestra estrategia de inversión. Nosotros invertimos en una estrategia conservadora que es basada solamente en Estados Unidos, solamente en dólares, solamente a través de ETF y a través de una estrategia pasiva. ¿Por qué solamente en Estados Unidos? Porque tanto la economía como el mercado estadounidense son eficientes. Por el lado de la economía, tiene la facilidad para enfrentar malos momentos. Además, tiene una capacidad de refinanciamiento, es un incentivo a la mejora e innovación y es un modelo económico e institucionalidad. El mercado es el más profundo, cuenta con la mayor cantidad de partícipes, es líquido porque tiene el mayor volumen de dinero transado y finalmente es eficiente porque refleja los fundamentos de la economía. Acá veamos un gráfico del mercado de Estados Unidos y del índice de Perú, que son las 25 empresas más importantes de los últimos 14 años. Si vemos que en los primeros 3 años, de repente el EPU, que es el índice peruano, le pudo ganar al S&P 500, en los últimos 14 no le gana, no solo no le gana, no está cerca. O sea, el S&P 500 ha tenido un rendimiento de 540% frente al EPU, que solamente tuvo uno de 71%. ¿Por qué invertimos en dólares? Porque es la moneda más fuerte del mundo y funciona como un refugio en momentos de crisis. Y estas son las razones por las cuales lo hacemos. Primero, porque es la moneda más estable del mundo. También es la moneda más líquida del mundo. Es la moneda de reserva principal en los bancos centrales a nivel mundial. Y la economía de Estados Unidos es la más confiable del mundo. ¿Por qué en ETF? Porque son activos líquidos que cotizan en la bolsa y que te permiten diversificar. ¿Pero qué son los ETF? Son como unas canastas de activos individuales que te permiten estar expuesto a acciones, bonos, sectores específicos, regiones, países, etc. Por ejemplo, como les mencionaba hace un rato, el S&P 500 tiene un ETF que se llama el SPY. Y este ETF replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que son las principales. Entonces, te permite estar expuesto no solamente a las tecnológicas, que son las de mayor peso, sino a las financieras o las de consumo. Entonces, estás expuesto a todo el mercado estadounidense. Entonces, invertimos en ETFs, ¿por qué? Porque te permite diversificar, porque tiene transparencia, es bajo en costos, te da accesibilidad y liquidez. ¿Por qué a través de una estrategia pasiva? Porque no buscamos predecir el mercado. Esto quiere decir que no especulamos. Por ejemplo, es eficiente en costos, porque la estrategia pasiva es bajo en costos de transacción, mientras los grandes costos de transacción a través de una estrategia pasiva, tienes que estar comprando y vendiendo constantemente. Para el tema del rendimiento, si te mantienes invertido, aprovechas todo, tanto las caídas como los crecimientos de mercado que usualmente son más altos. En cambio, si buscas timear el mercado, tienes la posibilidad de perdértelo. En la interacción te permite estar tranquilo, porque estás invertido a largo plazo, no estás viendo el mercado en el corto plazo ni buscando el momento preciso, sino tú lo dejas y dejas que tu inversión crezca. Y finalmente, tus emociones no te afectan, porque de la mano del anterior no tienes que estar buscando el momento perfecto. Entonces tus emociones no participan y no estás vendiendo en momentos de caída del mercado. ¿Y por qué optamos por una estrategia pasiva? Porque finalmente no podemos predecir el futuro, no sabemos qué va a pasar. Por otro lado, los movimientos del mercado van a depender de la información futura. ¿Y cuántas veces una estrategia activa le ha ganado a la pasiva? En los últimos 15 años, solamente un 6.6% de los fondos ha tenido un rendimiento mejor al S&P 500. O sea, en verdad, los fondos que le ganan son muy, muy pocos. Y finalmente, vamos a ver nuestras expectativas y las recomendaciones. Para la economía, en el caso de Estados Unidos, ¿qué es lo que esperamos? Que la inflación continúe desacelerándose, que la economía se mantenga fuerte, como lo viene haciendo. La Fed está más cerca del final de una subida de tasas. Los factores de productividad aumenten debido al desarrollo de la inteligencia artificial. Y para el caso peruano, ¿qué es lo que esperamos? Que la inflación continúe desacelerándose, como lo viene haciendo, que la economía vuelva a mejorar, que el empleo continúe creciendo, que lo viene haciendo bien, y por ende el consumo también lo hará, y finalmente que la inversión privada vuelva a reactivarse, porque como mencionamos, es la parte más importante de la economía, y específicamente la parte minera. ¿Qué esperamos para el mercado? Para el caso de Estados Unidos, que continúe la recuperación del mercado. Actualmente, al día de hoy, en noviembre, estamos en un 15.5% de rendimiento, cuando hemos estado en un 20%. Entonces, que se recupere y que ahí sea creciendo en el largo plazo. Y también que se disipen las dudas sobre una recesión económica.
Y para el caso peruano, ¿qué esperamos para el mercado de acciones? Que disminuya la volatilidad, porque es un mercado muy volátil, que siempre cae y sube mucho en el tiempo. ¿Y qué es lo que recomendamos finalmente? Mantener la disciplina y no dejar que tus emociones influyan. ¿Para qué? Para que te sientas tranquilo. ¿Cómo lo hacemos? A través de Estados Unidos, que es el mercado eficiente y profundo, solamente en dólares, porque te permite la liquidez, a través de ETF, para estar diversificado y expuesto a la mayor cantidad de acciones o bonos, y a través de un manejo pasivo en el largo plazo, para mantenerse invertido, rendir más y aprovechar las oportunidades del mercado, a través de una estrategia conservadora, que se cae menos y no dejando que tus emociones influyan a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a dejar este espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran y resolver cualquier duda que puedan tener sobre la presentación, sobre el mercado, y que sientan tranquilos de preguntarlo. Gracias, Cristóbal, por la presentación de hoy. Efectivamente, el tema de la recesión era un tema que estaba sonando bastante. Entonces, además de la presentación, queríamos invitarlos a todos a hacer cualquier tipo de pregunta que tengan. Por un lado, el tema de los fondos, de flip, del mercado de inversiones, la bolsa, pero sobre todo el tema de discusión de ahora, ¿no? Que es lo que dejaba muchas dudas y polémicas. Así que si alguno tiene alguna pregunta, cualquier tipo de pregunta, adelante, lo escuchamos. Pueden levantar la mano, prender el micrófono o escribir por el chat. Parece que alguien prendió su micrófono. Levante la mano. Ah, Una Camila, consulta. adelante, ¿qué Sí, tal? Buenos días. buenos días. Quería saber cómo podemos aprovechar una recesión para seguir generando. O sea, de los podcasts que he escuchado de grandes inversionistas, como que siempre te dicen, el mejor momento que yo empecé a invertir era cuando todos estaban desesperados, como que la gente creía que había perdido todo y fue ahí cuando yo me hice millonario. Pero no entiendo, o sea, ¿a qué se refieren? Sí, está bien. Camila, para esta pregunta, invito a Gonzalo Espinosa o a Mario Villusa a ir participando por ahora, y déjenme presentarlos. Gonzalo es el gerente general de Independiente SAP, la empresa que administra los fondos del grupo, ¿no? Los fondos que se ofrecen en Flip. Y Mario es el gerente general del Family Office del grupo. Entonces, no sé si alguno de ustedes pueda aportar desde ahí, Gonzalo, Mario. Los escuchamos. Hola, hola a todos. Hola Camila, también gracias por la pregunta. Básicamente lo que esa frase o ese comentario quiere decir es que efectivamente no existen momentos cuando las cosas están complicadas, cuando hay incertidumbre, que muchas veces reina el pesimismo. La gente vende sus inversiones. ¿Y por qué es un buen momento para invertir? Va a depender mucho del mercado en el que tú estés. O sea, por ejemplo, nosotros siempre nos enfocamos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un mercado que cuando cae siempre recupera. O sea, su economía, su institucionalidad le permite a los americanos hacer las medidas que necesiten para poder corregir los errores que tengan, reinventarse y salir adelante. Esto ha pasado muchas veces en las diferentes historias digamos, de las datas que tenemos de inversión. Y siempre se repite porque es algo que nosotros vemos que pasa. Cuando se dan estas situaciones, efectivamente, no reina la incertidumbre, el pesimismo hace que la gente venda, y hay siempre espacio para que cuando se dé la recuperación puedas tú generar un valor importante. Ahora, encontrar siempre el momento preciso, digamos, cuál es el momento donde está más abajo el mercado para a partir de ahí poder generar mayor valor, es siempre difícil y hasta prácticamente imposible de predecir. Lo que nosotros siempre sugerimos es estar siempre invertido, o en todo caso, aprovechar las caídas que se pueden dar en Estados Unidos para poder, si uno tiene, digamos, un poco más de efectivo, poder invertir un poco más, tomar un poco más de riesgo en esos momentos y poder aprovechar la recuperación que, como te menciono, históricamente siempre se da. Normalmente es una cuestión de tiempo en Estados Unidos. En otros mercados es muy difícil predecirlo. En otros mercados es muy difícil saber cuándo se puede dar esta recuperación, porque como pudimos ver en el gráfico que mostraron
en la presentación. Tú ves, por ejemplo, comparas a Perú con Estados Unidos, y Estados Unidos en los últimos eh, 14, 15 años rinde, por ejemplo, 540%, mientras que Perú rinde solamente 70%. Y si tú miras esos números que arrancan en el año 2009, justamente después de la crisis del 2008. Entonces, en esa crisis del 2008, donde hubo una gran desazón, hubo una gran caída, y mucha gente pudo aprovechar ese momento para invertir. Por ejemplo, en Estados Unidos pudiste haber generado un rendimiento muy importante. Sin embargo, en Perú, ese rendimiento no lo fue tanto, fue relativamente bajo. Entonces va a depender mucho del mercado, va a depender mucho de en qué estés invertido, pero efectivamente, justamente en los momentos donde la gente tiene miedo, donde la gente, digamos, especula que va a venir cosas pesimistas, a veces ese fue un momento para invertir. Sin embargo, hacer ese timing, encontrar ese momento preciso, ese momento ideal, pues muchas veces es difícil, es impredecible, y por eso nosotros siempre recomendamos la disciplina de seguir invirtiendo periódicamente, y en todo caso, si hay un momento donde hay una caída, pues aprovechar si es que uno tiene el efectivo para poder hacerlo e invertir con un poco más de riesgo. Perfecto, gracias. De nada. Gracias a ti, Camila, por tu pregunta. Como decía Warren Buffett, ¿no? El mejor inversionista de todos los tiempos. Ten miedo cuando los demás sean codiciosos y sé codicioso cuando los demás tengan miedo. Y tiene que ver mucho con esto que tú comentabas, Camila, y Mario respondía, ¿no? Cuando los demás están muy cautos con la situación, pueden surgir grandes oportunidades, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Particularmente. Pero bueno, gracias por tu pregunta. Ahí veo algunas preguntas en el chat, ahorita las respondemos. Antes, Javier Montalvo, habías levantado la mano, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días, no sé si sigues por ahí con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Sí, yo tengo una consulta. ¿Qué tendría que pasar? Porque he visto pues, que la tasa de desempleo en realidad estamos bien e incluso creciendo. Pero ¿qué tendría que pasar en Perú para que eso llegue a una opción negativa? Porque veo que todo está amarrado. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que en Perú se desacelere la tasa de desempleo? Gracias, Javier, por tu pregunta. Ahí, no sé si Mario puedas complementar con lo que estabas comentando, o de repente también Johnny, que lo presento ante todos. Jonathan es el head de Research, investigación de mercado de Grupo Independiente. Está todo el día ahí escribiendo por el grupo, los que están en nuestro grupo de Inversión en Corbata. Tenemos nuestro chat para hablar de inversiones en Fácil todos los días. Al final les pasamos, a los que no están en el chat, les vamos a pasar la invitación, pero ahí está Jonathan, que es el líder de investigación de mercado en el grupo, y Mario, que nos acaba de responder. No sé si alguno pueda complementar ahí la pregunta de Javier. Dale, Johnny. Sí, disculpa, se entrecortó acá. ¿Podrías repetir la pregunta, Javier? Claro que sí, Johnny. Yo lo que estaba preguntando es qué es lo que tendría que pasar para que la tasa de desempleo, que veo que está en positivo y creciendo, disminuya. O sea, qué es lo que tendría que pasar y eso cómo nos impactaría a nosotros, los empleados en este caso, que trabajamos en empresas privadas, respecto a nuestras inversiones. Claro, bueno, primero que todo, que oficialmente se declare una recesión económica. Creo que Cristóbal fue bien claro en su posición diciendo que hoy lo que se está viviendo es una recesión técnica, ¿no? Caída en el PBI por 2 trimestres consecutivos. Y para que recién empiece a que haya desempleo en el Perú, tendría que haber una recesión económica. ¿Y esto qué quiere decir? Que por un lado la producción de todas las empresas comience a disminuir y por ende las empresas busquen cubrir esos costos, disminuyendo el empleo en sus empresas, ¿no? Y ese sería el único escenario para el cual el desempleo en el Perú tendría que aumentar. Ahora, ¿cómo a esta situación los afecta a ustedes? Bueno, obviamente, al no tener trabajo o no tener ingresos, ustedes no van a consumir lo mismo que antes, ¿no? Y sumado a que las empresas van a disminuir su producción, eso va, tanto afectar a sus ingresos como a la capacidad de que ustedes puedan consumir, ¿no? Y ese sería el escenario que ustedes se podrían haber afectado. No sé si resolví toda tu duda o te quedaría otra parte para poder resolverla. No, Johnny, ya perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por tu respuesta. Bien, gracias. Gracias a ti, Javier, por tu pregunta. Javier es embajador de Grupo Independiente. Para los que no lo conocen, nos acompaña desde siempre
en estas reuniones mensuales que hacemos, y es embajador porque fue parte del programa AIN, nuestro curso básico de inversiones acá en Independiente. Un cursito que consta o consiste, mejor dicho, de 4 sesiones para aprender de inversiones en fácil, que damos acá mismo nosotros, y también para que esté interesado, al final vamos a dejar un poco el acceso a todos nuestros canales para quienes estén interesados en cada uno de ellos. Entonces, Javier, al igual que otros 200 chicos ya, 200 embajadores de todas las edades, son parte de un grupo eh, selecto que nos siguen, que les compartimos información, que estamos ahí siempre en contacto, y Javier nos representa muy bien, así que te agradecemos mucho, Javier, por tu participación y por tu pregunta. Después, ahora tenemos unas preguntas en el chat. Acuérdense, si tienen, para todos los demás asistentes, cualquier pregunta que tengan sobre sus inversiones, sobre los fondos, sobre la situación actual, adelante, pueden levantar la mano, prender su micrófono de frente. Vamos respondiendo a las preguntas del chat. Comenzó Berisa hace un ratito preguntándonos qué esperamos del dólar respecto a la recesión acá en Perú, si es que va a seguir a la baja. Gracias, Berisa. Ahí creo que justo Jonathan está moviendo ese tema. Ahí te dejo para que respondas la pregunta. Bueno, posiblemente el tipo de cambio siga volátil en los siguientes meses o incluso pueda subir un poco más. Y esto se debe a que el tipo de cambio se mueve en base a las expectativas o al que se tienen sobre las tasas de interés. Hoy, hace un mes, por ejemplo, se tenía la expectativa de que Estados Unidos iba a mantener las tasas de interés por mucho tiempo más altas. Y en Perú, hace 4 meses ya se viene bajando la tasa de interés de referencia por 2 sesiones consecutivas, ¿no? Y eso a la larga te quiere decir que perdón, no a la larga, sino en realidad te quiere decir de que por tener tu plata en dólares en Estados Unidos, podrías tener una mayor rentabilidad que tener tu plata en Perú. Y eso es lo que genera que el tipo de cambio se eleve cuando hay perspectivas de mayores tasas de interés en otro país comparado a otro país. Sin embargo, todo esto ha cambiado último en las recientes semanas, ¿no? Ahora la Reserva Federal ha dicho que probablemente va a necesitar más datos para evaluar cómo ha venido la inflación y en base a eso decidir cuál va a ser el siguiente rumbo de las tasas de interés. Y como todos sabemos, la inflación en Estados Unidos continúa siguiendo y cada vez está más cerca de la tasa objetivo de Estados Unidos, que es 2%. Y esa expectativa de que la tasa de interés comience a bajar en los siguientes meses es que ha hecho que el tipo de cambio se reduzca en la última semana, ¿no? De hecho, hace 2 semanas el tipo de cambio llegó hasta la 3,89 aproximadamente y el día viernes de la semana pasada bajó a 3,72 o 3,76 aproximadamente, ¿no? Y eso sería todo con respecto al tipo de cambio. Ahora, para complementar un poco lo que comenta Jonathan, siempre es bien complicado predecir el tipo de cambio, ¿no? El tema del tipo de cambio, normalmente muchísimos economistas intentan predecirlo y a la larga siempre, por lo general, terminan equivocándose porque existen muchos factores que van dándose conforme van saliendo las noticias, conforme se van tomando decisiones por el lado de los inversionistas. eh, Conforme van pasando también decisiones, digamos, clave en los ministerios de Economía o en los bancos centrales, ¿no? Tanto externos como internos, ¿no? Entonces, al final, siempre hacer una apuesta al tipo de cambio o intentar predecirlo es complicado, ¿no? O sea, por eso que nosotros siempre recomendamos no especular con el tipo de cambio porque te puede salir algunas veces, pero realmente en el largo plazo es difícil ser consistente en eso, ¿no? Gracias, Gonza, por tu respuesta. Gracias, Johnny. Berita, ¿nos cuentas si te queda claro más o menos esa perspectiva del dólar? Si te queda alguna otra duda, no dudes en avisarnos. Después tenemos otras preguntas en el chat. Viene una de Jimmy, que dice, si llegara a haber recesión como tal, ¿no? Recesión económica, lo que hemos estado hablando, y el BCR empezara a bajar más las tasas de interés para incentivar el consumo, ¿cómo afectaría esto a la inflación, a la tasa de inflación que actualmente no está tan controlada del todo, ¿no? A ver, eh, ¿qué sucede? El tema de la inflación, que es que se evalúa mes a mes, que el Banco Central evalúa mes a mes, ya ha venido mostrando signos de caída, y caída
cada vez un poco más pronunciada. Y eso es lo que le da el espacio al Banco Central para disminuir justamente ese precio del dinero, que es la tasa de interés. Y eso se hace para estimular la economía, para estimular la inversión. Y eso es lo que ha venido haciendo ya el Banco Central, ¿no? Entonces, parte del hecho de que la inflación está cediendo para que el Banco Central tenga esa posibilidad, ese espacio para poder bajar su tasa, ¿no? Si no, entraría en una complicación, ¿no? Si no crecieras, o sea, si tuvieras una inflación que no cede, es más difícil para el Banco Central estimular, que es bajar el precio del dinero. Gonza. También tenemos otra pregunta parecida, ¿no? Jimmy, nos cuenta si todo claro con la respuesta. Tenemos otra pregunta parecida de Ale León. Una consulta respecto a las tasas de interés. ¿Creen que sí es un factor clave para incentivar la inversión? ¿Hay algún tiempo esperado para que mejore esta situación de recesión técnica? Creo que esa respuesta también nos puede ayudar Stipe. Stipe casi que es parte también del equipo de inversiones en Grupo Independiente y que ayuda un montón en el Family Office del grupo. Stipe, adelante. Gracias, Pablito. Ale, te cuento, sí, la tasa de interés definitivamente es un factor clave que puede determinar los niveles de inversión de un país. Y piénsalo de esta forma, ¿ya? La tasa de interés puede ser vista como el costo del dinero. Entonces, si la tasa de interés sube, a mí me cuesta mucho más pedir un préstamo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, la tasa de interés pasa de 1 a 5%, ahora yo voy a tener que empezar a pagar 5% o más sobre todos los préstamos que yo realice. Si yo soy una empresa y quiero hacer un proyecto, financiarme para generar ese proyecto, hacer esa inversión y incentivar el crecimiento económico, el PBI, me va a ser más caro. En cambio, si la tasa cae, es mucho más barato, por así decirlo, financiarme y puedo realizar ese proyecto a un menor costo. Recuerda también que los proyectos todos conllevan un riesgo, ¿no? Y tú vas a querer que ese proyecto o esa inversión genere una rentabilidad por encima de lo que puedes conseguir, digamos, una tasa de interés en un banco o cualquier otro tipo de instrumento que te pueda pagar una tasa, digamos, 5%. Entonces, al subir la tasa, disminuyes o desincentivas, por así decirlo, la inversión, y al bajar la tasa, incentivas la inversión. ¿Cuál es el tiempo esperado para mejorar esta situación o la situación de tasas? En realidad, la Reserva Federal o los bancos centrales lo que intentan hacer es ir subiendo la tasa gradualmente, no lo hacen de golpe porque puede generar una recesión económica, y lo van haciendo gradualmente con la intención de controlar la inflación. Entonces, lo que esperamos nosotros en realidad es seguir viendo los datos que vienen a futuro en lo que queda del año y en los siguientes meses del 2024 para ver cómo se desacelera la inflación y ver también cómo, por ejemplo, los resultados de las empresas o los resultados del PBI se van mostrando, ¿no? Conforme estos resultados sean positivos, sean buenos y la Reserva Federal o los bancos centrales vean que las medidas que han tomado, las subidas de tasas, están controlando la inflación, podemos esperar que eso pare. Pero el tiempo exacto en realidad va a depender mucho de cómo se vayan dando los datos y cómo vayan reportando. Sí, para complementar un poquito lo que dice Stipe, mira, de todas nosotros ya sabemos, digamos, que especular sobre los distintos activos es un muy mal negocio, ¿no? Sobre todo de corto plazo, ¿no? Y sabemos que, digamos, lo que funciona en el mediano y largo plazo es Estados Unidos. Y digamos, la capacidad de Estados Unidos para poder seguir generando nueva tecnología, ¿no? Nuevos factores de productividad, etcétera, etcétera, que permitan que la economía americana y el resto del mundo sigan creciendo, ¿no? Como es el caso de Nvidia, la inteligencia artificial en este momento, ¿no? Que permite que una acción como Nvidia suba lo que ha subido en los últimos tiempos, se convierta en una de las más grandes del mundo, y otra vez es americana, y la expectativa de lo que va a generar en materia de productividad para las demás empresas tecnológicas que se están comprando esta tecnología de manera importante, y los factores de productividad que puedan llevar a eso.
Entonces, si sabemos que en el corto y el mediano plazo los mercados son impredecibles, porque más juegan las expectativas, digamos, más juega la especulación que la realidad, digamos, y que en el mediano y largo plazo lo único que funciona es Estados Unidos, mal haríamos en especular de corto plazo, ¿cierto? Porque lo más probable es que nos vamos a equivocar. O sea, tratar de entender qué es lo que siente, piensa el mundo entero que participa de las inversiones, digamos, y poder adivinarlo con anticipación de corto plazo, es un juego de perdedores, ¿no? No hay nadie que lo haya hecho de manera exitosa, consistente en el tiempo, ¿no? La estadística es muy clara, ¿no? Porque además es la información que va llegando todos los días, la que va alterando cualquier modelo que tú puedas hacer. Tú dices, bueno, yo voy a poner acá inflación, recesión, voy a poner tasa de interés en mi modelo. Haces un modelo mecánico y dices, bueno, si sale tal información va a pasar esto y el otro. En la realidad no funciona así, ¿no? Cualquier información nueva que entra, por ejemplo, el tema de Hamas, ¿no? Y el conflicto que hemos visto, esa información entra al modelo. Imagínate que la puedas incorporar al modelo y que puedas pensar y decir, ¿qué va a pasar con Facebook? ¿No? Y salen los resultados de Facebook, de Meta, y salen espectaculares, ¿no? Y ahí dices, ¿qué relación tiene Meta con el conflicto de Israel que estamos viviendo hoy día? Ninguno. Económicamente ninguno. Y sale la CFO y dice, sí, no hay no hay ninguna cosa que nos conecte, económicamente hablando. Pero ella dice, pero yo creo que le va a hacer daño igual a la compañía en el corto plazo. No sé cómo, pero creo que le va a hacer daño. Y la acción se cae. Entonces, no solamente es esa información que entra, si está relacionada o no, y cómo altera a las demás y la relación de las demás, pero lo altera. Entonces, no solamente la información de ahora, que está jugando interrelacionada, sino la información nueva también entra y altera todo. Entonces, tratar de adivinar a dónde va la bolsa en el corto plazo es imposible, ¿no? Por eso nadie ha podido resolver eso en toda la historia de manera consistente, ¿no? Entonces, si se trata además de la tasa de interés, ¿no? Olvídate de las acciones y olvídate de los bonos un ratito, y demás, si se trata de la tasa de interés, lo más difícil de adivinar es la tasa de interés, porque es el mercado más competido que hay en el mundo, ¿no? Es donde más plata hay y es donde más inteligencia hay, donde más institucionalidad hay, es en la tasa de interés. Y es la variable que más afecta, digamos, como decía muy bien Stipe, la cantidad de dinero que va a haber en la economía, entre otras, ¿no? Porque si tienes que sumar también esfuerzos fiscales de impuestos y si tienes que sumar también masa monetaria, en fin, una serie de cosas, entre otras, es clave, pero además impredecible dentro de todas las demás variables. La más difícil de todas es esa. Entonces, tratar de adivinar a dónde va a ir la tasa de interés es un juego muy complicado, ¿no? Lo único que puedes hacer es pensar y decir lo mismo que está diciendo el presidente de la Reserva Federal Americana, ¿no? Yo creo que ya estoy ahí, dicen, ¿no? Yo creo que ya la subí, esta es la suba más importante que ha habido pues en 20 o 30 años, ¿no? Creo que estoy en un terreno donde ya la gente y las empresas van a empezar a decir, oye, ya mejor este préstamo nuevo no lo tomo, o lo tomo con más precaución, y creo que eso me va a permitir poder enfriar la economía a tal nivel que funcione de manera óptima y no se me sobrecaliente ni se me sobreenfríe. Entonces, él mismo te está diciendo, con probablemente mucho más información que la nuestra, que no sabe. Menos va a haber un fan manager en el mundo que lo sepa. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha predicho con consistencia, y menos nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener bien claro que no podemos predecirlo, ¿no? Lo que sí sabemos es que en el largo plazo, digamos, toda esta política monetaria que implica subas y bajas de tasas de intereses, digamos, a la larga, y sobre todo en los últimos años, han permitido que las economías puedan suavizar los ciclos económicos recesivos y sobreexpansivos de manera muy exitosa, ¿no? Y lo vimos en el año 2000, lo vimos en el año 2008, sobre todo en el 2008, ¿no? Probablemente el 2008 podría haberse parecido más al 1930,
que fue una crisis que duró más de 10 o 15 años, o se hubiera podido parecer más a la crisis del 70, que fue una crisis que duró alrededor de 15 años, si es que la Fed no hubiera entrado a manejar política monetaria como lo hizo, ¿no? Pero de ahí a predecirlo, bien complicado. Lo que yo sí te puedo decir con mucha seguridad es que un depósito o un bono del Tesoro americano en el mediano y largo plazo no le va a ganar a un portafolio de inversiones. Eso no va a pasar, ¿no? Nunca ha pasado y tampoco va a pasar a futuro, ¿no? Al final, el Tesoro es el vehículo de menos riesgo en el mundo y es lo que menos te va a pagar por lo mismo. Y los depósitos, digamos, lo que buscan es pagarte lo menos posible para poder colocar ese dinero a la máxima tasa posible, ¿no? Entonces, son lugares para ahorrar, no para invertir, ¿no? Y los lugares de ahorro siempre están peleando, no con las inversiones, porque las inversiones siempre le ganan, sino que están peleando con la inflación. Entonces, tarde o temprano pierden contra la inflación, ¿no? Y tarde o temprano vas a tener que tomar la decisión de invertir ese dinero para no perderlo contra la inflación. Entonces, puede ser un lugar en donde te puedas sentir cómodo en el corto plazo, pero créeme que en el mediano y largo te vas a sentir muy incómodo, ¿no? Porque la inflación te va a ganar y las inversiones también. Que es probablemente, si es que queremos jugar a especular un poquito, es probablemente lo que va a pasar en los siguientes meses o años, ¿no? Que la tasa de interés va a empezar a bajar, ¿no? Porque en algún momento, así como hoy día están pensando que ya estuvo bueno el tema, y ya estamos a niveles referenciales históricos de tasa de interés, probablemente va a empezar a bajar y vas a tener tasas en depósitos y en tesoros más bajas de las que estás viendo ahora y probablemente las inversiones más temprano que tarde le van a ganar de manera importante. Gracias, Nacho. Para recordarles a todos, quien acaba de responder la pregunta es Nacho Ignacio Aguirre, socio fundador del Grupo Independiente, como les comenté al inicio, que nos acompaña hoy día para resolver también cualquier duda que puedan tener. Nacho, justo después de la pregunta que respondiste, nos preguntaba Gianmarco, nada más para recapitular para todos, que la tasa de interés la suben para encarecer el costo del dinero y así evitar que la gente gaste y bajar la inflación, ¿no? O sea, como idea final. Sí, tal cual como lo explicó Stipe, ¿no? Digamos, ¿qué es la tasa de interés, no? La tasa de interés es el precio del dinero. Así como los bienes y los servicios tienen precios, tú vas y compras algo y pagas un precio, el dinero tiene un precio que se llama tasa de interés, ¿no? El precio del dinero hoy día, la referencia mundial, ¿no? El benchmark, la referencia mundial como le llaman, es el precio que cobra la Reserva Federal Americana, que es el Banco Central de Reserva. Así como tenemos nuestro Banco Central, está la Reserva Federal Americana. Es el precio que le cobran la Reserva Federal Americana a los bancos al final del día cuando se quedan cortos en su caja, digamos, ¿no? Un banco, así como cualquier familia o cualquier empresa, tiene un flujo de caja todos los días y a veces estás con un hueco momentáneo sabiendo que la empresa va a cobrar su factura después, tienes un hueco, te financias, pides plata prestada, tienes una línea de crédito, qué sé yo. Las personas igual, a veces tienen un hueco, usan la tarjeta de crédito, entra el sueldo, la pagan y qué sé yo. Igualito pasa con la Reserva Federal Americana, que es el BCR americano, y los bancos. A veces los bancos están descalzados, ¿no? Tienen un hueco en su financiamiento, le piden plata al BCR. Al BCR, que es la Reserva Federal, y la Reserva Federal le dice hoy día, te cobro 5%. Más o menos ese es el cuento así de simple. Esa tasa ha estado hace un año o 2 años en cero, buscando que la economía camine a raíz de todo el problema de la pandemia, ¿no? Tratando de incentivar, poniéndole plata a la gente y a las empresas en la mano para que la economía se mueva. Le metió más de la cuenta para no quedarse corto, porque quedarse corto hubiera sido una tragedia, porque si te quedas corto en la cantidad de plata que hay en la economía, lo que generas es una economía débil. Una economía débil significa que vendes pocos productos, pocos servicios, significa que hay recesión, significa que tienes que votar a tus empleados. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal Americana, el BCR? Que con la experiencia de 1970 y la del 30, dice, no, tengo que poner la suficiente cantidad de plata en la economía para que la gente no vote, para que los empresarios no voten a la gente, para que las familias no quiebren.
para que no se vayan atrás de tu casa a cobrarte la hipoteca, para que no tengas que votar a gente de tu empresa. Porque eso genera desempleo, y el desempleo genera más desempleo y genera depresión emocional y económica. Y darle vuelta a eso es muy complicado. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Dicen, mete toda la plata que puedas para que lo último que vaya a pasar acá es que la gente tenga que votar a la gente, que las familias, y las familias quiebren mientras que pasamos esta tormenta. Entonces le meten de más, le meten plata de más. ¿Cómo haces para meterle plata de más? La tiras al 0%. Oye, Banco de Crédito, te presto plata al 0. Entonces el Banco de Crédito se voltea, o el JP Morgan en Estados Unidos, y te la presta al 2. Crédito hipotecario a 2%, ¿no? Cuando antes estaba en 5 y en 6. Entonces la gente dice, oye, qué buena oportunidad, lo tomo. Hoy día dice, no, ya, solté demasiada plata, eso ha generado que la gente tenga mucha plata en su mano, ¿no? Que sobredemanden bienes y servicios, y eso ha hecho que los precios de las cosas suban, ¿no? Ahora vamos a sacar la plata de la economía. Porque si empezamos a generar que la plata sube, y la plata sube, y la plata sube, el precio del dinero, la inflación suba, podemos generar una espiral inflacionaria. Podemos vernos envueltos en una dinámica tal que la gente piensa que los precios van a seguir subiendo, entonces pagan más, entonces como va a subir, entonces pago más, y parar ese proceso es muy complicado, ¿ya? Lo hemos vivido en el Perú, los más viejos nos acordamos perfectamente de eso, ¿no? Que nos daban nuestro sueldo en soles y íbamos corriendo a la calle a cambiarlo en dólares, ¿no? Antes que pierda valor adquisitivo, ¿no? Y lo vemos en Argentina hoy día con 150% de inflación. Entonces, el BCR lo que trata de hacer es mantener una cantidad de plata en la economía de tal manera que no se infle mucho y que no se desinfle mucho. Porque si se desinfla, es desempleo. Si se infla mucho, genera hiperinflación también es desempleo, porque hay un momento que nadie puede pagar nada, ¿no? Y todo se destruye, ¿no? Entonces, no es más que eso, no es más que el precio del dinero. El precio del dinero hoy día está altísimo para que la gente no se pida prestado tanta plata, para que la economía regrese a un balance, digamos, de cantidad de plata demandada para operar la empresa o para comprar viviendas o para lo que sea, tal que no se sobreinfle, no se desinfle. Están en ese balance. Listo, Nacho. Justo a propósito, Javier hace una pregunta, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que dices. Ya después del trabajo de subir las tasas para desinflar un poco, acá en Perú el BCR ya está bajándolas de nuevo, ¿no? Ya tuvo una primera bajada. Y justo Javier nos pregunta, o bueno, nos comenta, ¿no? Ya algunos bancos han anunciado su baja de interés. Un ejemplo, el Pichincha, que su depósito de 7.25 ya lo está bajando a 6.7. Y así seguirán los más bancos, dice Javier. Y efectivamente, Javier, justo con Jonathan, hace un par de meses hicimos un escrito, un artículo de un par de páginas sobre eso, sobre los riesgos que hay detrás del depósito, de invertir o de coger tus inversiones en depósitos, ¿no? Como dice Nacho, las tasas se mueven mucho. Ahí después les pasamos de todas maneras ese escrito a todos los que estén por aquí, lo compartimos por todos lados. Jonathan, no sé si quieres complementar ahí ese riesgo que existe de cuando las tasas bajan. ¿Qué significa eso en los depósitos? Claro, bueno, para mencionar, aclarar un poco que muchas veces las personas se dejan guiar por las altas tasas de interés que se ofrecen en algunos momentos, ¿no? Y dejan de lado el verdadero riesgo que existe, que es el riesgo de reinversión. Normalmente, cuando tú optas por un depósito, lo haces por un periodo determinado, ¿no? Y al final, y una vez vencido el depósito, tienes la opción de reinvertir o no. Por ejemplo, vamos a suponer que un depósito hace un año te ofrecía una tasa de interés de 7%, ¿no? Y ahora, pasado ese tiempo, la tasa de interés en el mercado comenzaron a bajar y ahora obtienes un 5%, ¿no? Y ese es el riesgo de reinversión que realmente existe dentro de los depósitos, ¿no? Las tasas pueden estar altas durante un tiempo, pero una vez que comiencen a bajar, tú puedes obtener un menor rendimiento, ¿no? Y ese es uno de los principales riesgos que existe. Otro riesgo que existe es el riesgo de el riesgo de inflación, ¿no? Si muchas veces la inflación es mucho mayor que el rendimiento que tienes por un depósito. Y cuando sucede ese tipo de situaciones, normalmente pierdes poder adquisitivo. Y por último, está el riesgo más importante, ¿no? El riesgo de mercado, ¿no? Por ejemplo, el S&P a esta fecha ha rendido cerca de 15%, mientras que un depósito a plazo en soles es de 7%, y ni que hablar de un depósito a plazo en dólares, ¿no? Que en promedio ofrecen en la actualidad
entre 3 y 4%, ¿no? Obviamente el S&P ha superado ampliamente a un depósito en dólares, por no decir cerca de 4 veces el rendimiento. Y esos son los riesgos más importantes que hay al optar por una alternativa de inversión, perdón, por una opción financiera como un depósito a plazo. No sé si... Sí, gracias. Gracias, Jonathan, este, por tu aporte. Justo, bueno, les invitamos a seguir haciendo, si tienen alguna otra pregunta. Mientras tanto, hay una pregunta de Evelyn. Después también quería pasar a unas preguntas, seguro uno de ustedes las han hecho, a la hora de la agenda, del registro para la reunión, había una opción para que vayan dejando preguntas. Ahí tenemos un par para responder. Entonces, si están esperando que respondan las suyas, ahora vamos con esas. Vamos con la de Evelyn ahorita que pregunta, bueno, Alex ya le respondió, pero como para decirla para todos. ¿Qué conviene más, invertir en fondos o en acciones? Pregunta Evelyn. Ahí, Julia, ¿qué tal si desde el lado de vista, desde el punto de vista de la estrategia y la filosofía de inversión le respondes a Evelyn? ¿Qué conviene más, en fondos o en acciones? Claro. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Primero, como te contaba Alex, es importante entender la diferencia entre las acciones y los fondos. Las acciones son un pedacito de cualquier empresa pública que cotice en bolsa, como puede ser las más grandes y conocemos como Google, como Microsoft. Y lo que haces es, al comprar una acción, compras un pedacito de esta empresa. Lo puedes hacer a través de, por ejemplo, una sociedad agente de bolsa, que lo que te permite es comprar acciones directamente, o lo que te comentaba Alex, hacerlo a través de un fondo. Sin embargo, los fondos son vehículos que te permiten invertir en diferentes cosas. Puede haber fondos con N diferentes estrategias. Hay fondos que invierten en acciones, que están compuestos por acciones, como nuestro fondo agresivo, que es un fondo mutuo que está compuesto por acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. Pero también puede haber fondos, por ejemplo, otro como el que nosotros tenemos, que está compuesto por una mezcla de acciones y bonos. Entonces, los fondos como tal no son comparables con las acciones, porque las acciones simplemente son acciones, pero los fondos pueden estar compuestos por muchísimas cosas diferentes. Entonces, para saber si a ti te conviene invertir más en fondos o en acciones, va a depender de qué fondo estamos hablando, contra qué fondo estamos comparando las acciones para poder tomar una decisión. No va a ser lo mismo que tú quieras invertir en acciones directamente versus un fondo que invierte en renta fija, por ejemplo, que invierte en bonos, porque no son lo mismo. Entonces, para saber qué te conviene más, es importante saber contra qué fondo, con qué composición es que estamos comparando a las acciones. Gracias, Julita. También es importante saber, saber qué perfil de riesgo tienes tú, ¿no? En el mundo de las inversiones es muy importante alinear ese portafolio de inversiones. Esas inversiones tienen que estar alineadas perfectamente a tu aversión al riesgo, ¿no? Me explico, ¿no? Hay gente que el ser humano por naturaleza es averso al riesgo, ¿no? Y eso lo explican los expertos muy bien. Hay mucha bibliografía de eso que les podemos pasar después. Es muy interesante. Hay premios Nobel, además, de todo este tema de la economía del comportamiento, ¿no? Una cosa son los números y otra cosa es la emoción, ¿no? Y al final Warren Buffett siempre lo dice, ¿no? Más que conocimientos, lo que hay que tener es temperamento para invertir, ¿no? Es un tema mucho más emocional. Entonces, hay que hacer un examen de esa emoción, ¿no? Hay que entender bien, por lo menos en papel, y hacer el ejercicio de cuánto yo me pueda sentir mal en una volatilidad, en una fluctuación, en un movimiento. Porque cuando hacemos inversiones, lo primero que nos va a pasar es que vamos a entrar a una cosa que se mueve, ¿no? Fluctúa. Eso se llama volatilidad, ¿no? La volatilidad, el movimiento, la fluctuación es por tradición riesgo, es lo que le llaman riesgo, ¿no? Entonces, hay exámenes, hay perfiles de riesgo, se los podemos pasar, puede resultar divertido hacerlos, en donde contestas una serie de preguntas para ver qué perfil de riesgo tienes. Significa más o menos cuán averso al riesgo soy, ¿no? Cuánto me duele a mí el movimiento, la volatilidad, la fluctuación, ¿no? En nuestro caso, además,
y ahí como lo ven nuestros personajes de los fondos, ¿no? Tenemos un riesgo pues súper conservador que le llamamos el Panda Zen, que es el fondo que menos se mueve, pues casi no se mueve, ¿no? Tenemos un búho consciente, que es el fondo que se mueve un poquito más y también rinde un poquito más, y el agresivo, ¿no? Nuestra cobra chorada, ¿no? Ahí están los más chibolos, los que más soportan la volatilidad, buscando también un mayor riesgo, ¿no? Entonces, hay exámenes que te permiten entender con quién te identificas más, ¿no? Con un zen, con un consciente o con un achorado, digamos, ¿no? Porque al final va a ser esa emoción la que te va probablemente permitir tomar mejores o peores decisiones, ¿no? Yo puedo pensar que me puedo subir a la cobra chorada, digamos, pero a la hora de que se empiece a mover, me arrepiento. Y como acá puedes salir, puedes vender, lo que te va a pasar es que vas a salir a pérdida. Entonces es muy importante tomar ese examen, ¿no? Esto te puede llevar en un extremo a decir bonos o acciones. ¿Por qué bonos o acciones? Porque digamos que son las dos maneras de invertir por excelencia. Los bonos y las acciones, como dice Julia, ¿no? ¿Qué son las acciones? Son un pedacito de una empresa. Tengo un pedacito de una empresa. ¿Qué es una empresa? Es un modelo de capital, ¿no? Es un proceso de capital en donde alguien pues tiene una idea, un producto, un servicio, lo pone a trabajar, organiza gente, ¿no? Va donde un consumidor y ofrece su producto o su servicio, pretende ser mejor que el del resto, tiene un precio, qué sé yo, pum, se vende, no se vende, me fue bien, me fue mal, la empresa hace utilidades, hace menos utilidades, hace mayores utilidades, hace peores, quiebra, le va bien. Hay un resultado que no es, digamos, predecible, ¿no? Yo no sé cuánta plata va a hacer esta empresa el próximo año, ¿no? Porque además hay N factores afuera de la empresa que pueden complicar esos resultados. La competencia, un tema climático, una crisis mundial, sabe Dios. Esas son las acciones. Como implica riesgo de que la idea sea buena, de cómo te organizaste y cómo la vendiste, y a qué precio y qué sé yo, y costo y mil cosas más, como implica mucho riesgo de que no sabes cómo se va a resolver, las acciones se mueven mucho más. Porque hay un montón de gente que creen que vale poco, hay gente que cree que vale más o menos y hay gente que cree que vale mucho. Hay gente que dice, no, yo creo que estos patas la van a hacer súper bien y la empresa va a hacer un montón de plata, entonces yo creo que vale 100. Y el otro dice, no, yo creo que vale 1, porque creo que les va a ir pésimo. Entonces, entre ese 1 y 100 empiezan a jalar el precio y se empieza a mover. Entra la información, entra el conflicto, entra Yaku, entra el fenómeno del niño, entra la tasa de interés y se mueven. Las acciones que son el activo por excelencia, que más rinden en el largo plazo, son los que más se mueven en el corto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de entrar a un fondo de acciones sabiendo que tu emoción te puede ganar en el movimiento, en la fluctuación, en la volatilidad, y puedes salir corriendo haciendo una pérdida. Y en el otro extremo tienes los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son, facilito, ¿no? Son préstamos, le han puesto de nombre bono, ¿no? Y el préstamo lo que te dice es, bueno, yo te presto plata y tú me vas a devolver una tasa de interés que le llaman cupón y un capital al final. Entonces la empresa en su estructura de capital hay un accionista que pone plata, ¿cierto? Tienes un pedacito de la empresa y eso se mueve un montón dependiendo de si va a ser utilidades y no va a ser utilidades, ¿ya? Por lo que hemos explicado. Pero hay otra parte en la estructura del capital de una empresa, de cómo se financia una empresa, ¿no? De cómo se arma todo el tema del dinero para hacer lo que tienes que hacer, que son los préstamos. Oye, yo no quiero poner plata y esperar a ver si la empresa le va bien o le va mal. Yo te puedo prestar plata. Yo te presto plata, tú ponme unas garantías, ¿no? Y págame una tasa de interés al año que le llaman cupón y me pagas mi capital al final. Eso se llama bono, ¿ya? Entonces el bono tiene un interés que se llama un cupón y tiene un capital al final. Entonces tienes pagos, ¿no? Te están diciendo te voy a pagar 5 o 6% al año y después te voy a pagar 100, a diferencia de la acción que te están diciendo vamos a ver cómo nos va con las utilidades. Entonces el bono implica un riesgo menor, una fluctuación menor, una volatilidad menor, porque hay un cupón, hay un pago de interés y un capital al final. Entonces el mundo de las inversiones van entre los bonos, que es lo más conservador, ¿no? Porque hay pagos certeros de cupones y intereses y capital, y las acciones, que es lo menos conservador.
que no sabes cómo le va a ir a la empresa, ¿no? Y estas se mueven más. Entonces, ¿qué comprar, bonos o acciones? El que quiera asumir el menor riesgo posible se va a los bonos, el que quiera asumir el máximo riesgo posible se va a las acciones. Así funciona. Entonces nosotros tenemos un búho que solo hace bonos, ¿no? Tenemos al medio uno que mezcla bonos y acciones, y tenemos uno a la derecha que toma más riesgo, que es la cobra chorada, que solamente toma acciones. ¿Ya? Ese examen, ese perfil de riesgo que se lo podemos pasar para que hagan el ejercicio, les puede permitir saber en dónde están ustedes. Inclusive pueden mezclar entre los tres fondos también. Pero básicamente, más que qué es lo que mejor funciona, la pregunta es qué es lo que mejor funciona para mí. Y para responder la pregunta qué es lo que mejor funciona para mí, bonos o acciones, o una mezcla de ambos, hay que hacer un examen a conciencia de saber cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar. Y eso tiene que ver con la volatilidad, con el movimiento, ¿no? La recomendación siempre, sobre todo para un primerizo, es entrar a lo más conservador, ¿no? Sentir cómo se mueve la cosa y después te puedes ir moviendo hacia lo menos conservador. Como las montañas rusas, ¿no? Primero súbete a la más tranqui, pues, ¿no? Porque si te subes a la más brava, créeme, la vas a pasar mal, ¿no? No te vas a querer subir a ninguna más, ¿no? Entonces, mucha gente se sube a las inversiones más riesgosas, que son las que más se mueven, pasan una mala experiencia y después no quieren invertir nunca más su plata. Y lo que les pasa es que la plata está en un depósito perdiendo contra la inflación. Entonces, perdieron en la inversión y después pierden contra la inflación en el depósito. Están haciendo un mal negocio, ¿no? Entonces, mejor es subirte a la montaña más tranquila y de ahí vas entendiendo de qué se trata todo este tema, vas entendiendo cómo funcionan tus emociones y las vas calibrando de menos riesgo hacia mayor riesgo. Ese es el consejo. Excelente, Nacho, exacto. Justo Yanina también nos pregunta si podemos pasar el examen. Y claro que sí. De hecho, les voy a enseñar una forma de hacerlo que podrían empezar ustedes ya mismo. Miren, cuando en nuestra aplicación de Flip, justo también preguntaban hace un ratito, ¿cómo sé qué fondo me conviene, no? ¿Qué me recomiendan? Y Alex Epstein, que no lo he presentado, pero ahí también está conectado con nosotros. Alex es gerente de negocio de Grupo Independiente, nos ayuda a llevar adelante Flip, la parte comercial y los portafolios. Pero bueno, Alex le respondía, oye, justo como está comentando Nacho, para encontrar qué fondo te recomendamos, en verdad depende de tu perfil de riesgo. Y con todo lo que ha explicado Nacho, Yanina nos preguntaba ese examen. Y bueno, como pueden ver en el video, si es que ustedes se bajan la aplicación de Flip y se registran, va a llegar un momento después de completar sus datos personales, ¿no? Ese es un ejemplo. Se registran y todo, y va a llegar un momento al final del onboarding donde le van a preguntar, donde van a hacer el test, el examen. Son 4 preguntas cortas, para conocer más o menos este perfil de inversionista, como pueden ver, ¿no? Una vez que las contestas, te va a salir ahí qué perfil se acomoda más a tu respuesta. Por ejemplo, así, tu perfil encaja con el búho, como estaba contando Nacho, ¿no? El búho es el fondo que es el intermedio, moderado en riesgo, pero eso es lo que pueden hacer ahorita ustedes para llenarlo, y todo esto se llena en menos de 5 minutos, desde el celular o desde la computadora, entrando a Flip Inversiones para bajarse el app o a flipinversiones.com. Y nada, esto es Yanina, igual les voy a pasar por el chat nuestra página web de Flip para que puedan entrar y ahí mismo se pueden registrar o bajar la para registrarse y ahí van a hacer este famoso test del que hablamos. Y le va a tocar ahí el panda, el búho o la cobra para poder recomendarlos en forma. Después, a propósito de lo que comentaba Nacho, ¿no? Julia, tú tenías un gráfico que comparaba en el largo plazo los bonos contra las acciones, como para poder demostrar este viaje, esa montaña rusa de la que hablaba Nacho, qué tan, digamos, en el largo plazo, qué tanto movimiento tienen las dos y qué tanta rentabilidad tienen las dos, ¿no? Porque al final, a la larga, en el largo plazo lo que ganan son las acciones. ¿Lo tienes por ahí? Sí, aquí lo tenemos, aquí se los presento. Puede ver. Entonces, aquí tenemos las acciones de Estados Unidos y los bonos de Estados Unidos desde más o menos 1980, y aquí podemos ver como
nos contaba Nacho que en el largo plazo sí las acciones rinden más, porque esto va ligado a este riesgo que Nacho nos explicaba. A mayor riesgo que asumes por participar en el crecimiento de las empresas de Estados Unidos, mayor es la rentabilidad que te van a dar. Pero esto de mayor riesgo, mayor rentabilidad, no siempre se cumple y es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Mayor riesgo es igual a mayor rentabilidad. Se va a cumplir siempre y cuando estemos invirtiendo en un mercado que sea eficiente, que realmente funciona, que las empresas realmente salgan adelante, como es el caso de las empresas de Estados Unidos. Nacho también nos contaba sobre el ejemplo de Nvidia. Nvidia es una de las empresas ahorita más grandes del mundo que está siendo pionera y está liderando todo el crecimiento de la industria de inteligencia artificial. Y es una empresa de Estados Unidos y es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, aquí podemos ver efectivamente cómo se refleja que las acciones rinden más que los bonos, pero en ambos casos tienen una tendencia clara al alza. Gracias, Julia. Efectivamente, ahí se puede ver a largo plazo cómo se comportan cada uno, ¿no? Nos Sí, pregunta Evelyn, si ustedes ven, digamos, este crecimiento de la línea azul, ¿no? La función azul. Si ustedes tiran digamos, si tú en el 1989 pones plata y te olvidas y no miras esto, no lo miras hasta el día de hoy, ¿no? Y lo abres hoy día, te vas a encontrar con que lo que más rinde en el mundo son las acciones americanas en el largo plazo. Pero si te vas al corto plazo, miren lo que pasa en 99, en el 2008, en la pandemia, ¿no? El año pasado, hay movimientos. Y hay movimientos fuertes hacia abajo en determinados momentos. Esos son los movimientos que, digamos, que sufren los inversores cuando se meten a un activo como las acciones en el tiempo, ¿no? Ahí está la incertidumbre, hay una pandemia, todo el mundo está encerrado en su casa, la empresa no funciona, estamos todos con una mascarilla, ¿y qué pasa con las utilidades de esa empresa? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la economía? Las acciones se caen 40%. Porque el que menos pensará y dirá, oye, esto puede ser como la gripe española. Esto puede hundir en una recesión y esta empresa ya no va a hacer plata, va a quebrar. Entonces, esa acción se cae 40%, 50%. Pasó en el 2008 con la crisis inmobiliaria, pasó ¿no? En la pandemia, qué sé yo. Eso es lo que pasa con las acciones. Entonces, esos eventos, ¿no? Y tú puedes agarrar al cliente y decirle, oye, mira, yo te voy a enseñar todas las crisis que han habido antes, no te preocupes, los americanos salen adelante, resuelven sus problemas, después todo regresa. Pero claro, esa emoción de estar 30, 40% abajo te puede destrozar, te puede llevar a decir, ¿sabes qué? Véndelo. Acá hay un botón que puedes apretar y salirte de la montaña rusa, pues a diferencia de la montaña rusa, ¿no? Si tú te subiste a la montaña rusa y ya estás arriba, ya no puedes apretar un botón y bajarte, ¿no? Vas a tener que meterte todos los swings, ¿no? Acá puedes apretar un botón y vender. Esa funcionalidad, que es lo que explica muy bien Warren Buffett, que es el inversor sobre el cual nosotros nos basamos mucho de nuestra tesis, digamos, es lo que esa funcionalidad permite que mucha gente tome una decisión. ¿Sabes qué? Mejor me salgo. No quiero saber nada de esta vaina, no puedo dormir. He perdido el 30% de la plata que me había costado ahorrarla toda mi vida. Me voy. Esa es la emoción que hay que cuidar. Nosotros estamos en el negocio más de las emociones que de las inversiones, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo muchísimo. El bono americano de buen nivel, por supuesto, porque hay de todo, se mueve mucho menos. Entonces, el estómago aguanta mucho más, una menor volatilidad, ¿no? Entonces, hay que estar bien, bien, bien seguros de qué tipo de emoción puedes soportar y por eso tenemos las tres alternativas, ¿no? La que menos se mueve hasta a la que más se mueve. Sabiendo que la que más se mueve es la que más rinde, no necesariamente, porque el 99% de la gente cuando hay una crisis muy grande y se cae la cosa, vende. Entonces, en el libro, de repente, tú puedes encontrar a Harry Markowitz, que es el genio del riesgo y la rentabilidad, diciéndote que hay más riesgo, más rentabilidad. Claro, si es que no miras el mercado y si es que no apretas el botón. Cosa que es imposible, ¿no? Porque la gente, tú te levantas en la mañana y lo primero es que la bolsa subió o la bolsa bajó.
y tienes un botón en el teléfono que te puede permitir comprar o vender. Entonces, Harry Markowitz no sabía en ese momento que el iPhone iba a permitir esto, pues es cierto. En su momento también lo hacías a través de un broker, ¿no? O sea, no quiero exagerar el ejemplo, pero la funcionalidad de poder vender permite que en un momento muy duro vendas y hagas una pérdida. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar la emoción de los clientes, ¿no? Por eso hay que estar en algo muy conservador. Cuando hicimos esta tesis hace 15 años, y andábamos por 2 clientes en un pedacito de espacio ahí en mi casa. Ahora tenemos, no sé, creo que son 1.000 clientes, son como $250 millones. Digamos, dijimos, ¿no? La emoción es lo importante, hay que cuidar al cliente, hay que cuidar que el cliente no venda cuando la cosa se caiga, porque eso va a pasar, tarde o temprano pasa, ¿no? Para eso hay que tomar el menor riesgo posible. ¿Dónde está el menor riesgo posible? En Estados Unidos. Es lo que menos se cae las cosas buenas en Estados Unidos en acciones y en bonos, porque es lo más seguro y lo más grande que hay, ¿no? Por eso estamos ahí. ¿Y qué pasa a la larga? Es muy interesante. Como la gente no vende, venimos del año pasado, que ha sido la crisis más grande de inversiones que ha habido en toda la historia, y nuestros clientes no han vendido, porque se han caído mucho menos y se han recuperado mucho más rápido, porque lo mejor se cae menos y se recupera más rápido. En ese sentido no venden. La mayoría de clientes que están en cosas más arriesgadas, que se mueven mucho más, venden. Entonces, a la larga, la teoría se voltea. Súper interesante, ¿no? Esa teoría de a más rentabilidad, más riesgo, más riesgo, más rentabilidad, en realidad no sucede en la práctica, ¿no? En la práctica lo que sucede es que contra menos riesgo tomes, no vas a vender en las caídas, vas a seguir en el tren y vas a hacer tu rentabilidad. Entonces, el que menos riesgo toma es el que más rinde a la larga, en la práctica. Y eso es lo que hacemos nosotros. Abrazo, Nacho, gracias. Ahí nos comenta si tiene algún otro comentario o pregunta. Justo hablando de este tema de las acciones, Evelyn nos pregunta, ¿en acciones hay cupones mensuales o trimestrales? Como pensando cómo ganas plata en las acciones, ¿no? Ahí quería aprovechar y presentar para que pueda ayudarnos con esta pregunta de repente Alex. Alex, estás por ahí. Alex Testing, como le decía, es gerente de negocio del grupo, nos ayuda a sacar adelante Flip y demás proyectos del grupo y podrías ayudarnos con esta respuesta. ¿Cómo ganas plata en las acciones? Claro, Pablo, gracias. Bueno, Evelyn, te cuento, las acciones, como ya han comentado algunos compañeros, las acciones representan una partecita pequeña de la propiedad de una empresa. Las acciones, ¿cómo generan retorno? ¿Cómo generan rentabilidad a los inversionistas? Principalmente de dos maneras. La primera es cuando las acciones que tienen un precio suben de precio. Esto es cuando los inversionistas creen que la empresa de la cual emitió las acciones le va a ir mejor o le está yendo mejor. Por lo tanto, su acción, el precio de su acción se revalora. Y tú ganas por la diferencia, ¿no? El precio al que compraste la acción, en teoría, luego el precio sube, la vendes y te ganas esa diferencia. La otra forma como las acciones generan rentabilidad es con el reparto de dividendos. Los cupones son intereses que reparten otro tipo de activos que ahora te voy a explicar, pero las acciones reparten dividendos. Y los dividendos no son más que repartir las utilidades que generó esa empresa. Tú al tener una acción o un grupo de acciones de una empresa ya eres propietario o propietaria de esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa empresa genera utilidades, tú recibes una partecita de esas utilidades y eso se llama dividendos. Por otro lado, también este tipo de activo le explicó Nacho hace un ratito, que se llaman bonos, que básicamente es una deuda que puede ser comprada y vendida también en el mercado secundario. Esta deuda sí reparte lo que se conoce como cupón. Y este cupón básicamente es el interés que te están pagando a ti por haberle prestado dinero a esa empresa. Entonces, aunque tú no le hayas prestado el dinero directamente a la empresa, pero tú has comprado el bono, ese bono ya te genera ese pago de cupones porque tú eres el propietario del bono, ¿no? Entonces, las acciones reparten dividendos y los bonos reparten cupones. Espero que eso haya podido responder tu pregunta, Evelyn. Y en el caso si son mensuales o trimestrales, eso depende mucho de cada bono. Hay bonos que tienen pagos de cupones trimestrales, mensuales, anuales. No hay una ley, digamos, digamos, que se repita siempre en todo caso. Y igual también con el tema
de los dividendos. Los dividendos generalmente se pagan anuales, ¿ok? Pero pueden haber algunas acciones que tengan un tratamiento distinto. Gracias, Alex. Nos cuentas si te quedó claro, Evelyn, sobre las acciones, que es bastante interesante, no mucha gente tiene eso claro. Entonces, Ujú. muchas gracias por tu pregunta. Ahí estás, Evelyn, te escucho. Sí, gracias, me ha quedado claro. La verdad es que quería hacer un comentario de todo lo que me han explicado. Efectivamente, Adelante. yo también he leído el libro de psicología del dinero, he identificado cuál es mi perfil. Y algo que creo que ahora, de todo lo que estoy escuchando, a mí me interesa mucho un poco un plan en acciones, algo riesgoso. ¿Pero por qué? Porque yo ya tengo un fondo, yo no lo conocía mucho, la verdad es que esto fue recomendado, un fondo en una renta estructurada y también tengo otro fondo en un plan de bonos. Entonces lo que yo estaba, pero no hay otra, en donde, por donde empecé, no hay en acciones. Entonces yo interesaba como que diversificar, ¿no? Que es también algo que te recomiendan, ¿no? Y entrar de a poquitos para tener algo en acciones que a veces en Estados Unidos crecen más. Entonces por eso, pero quería estar segura si era una buena, más allá de mi perfil, que yo me considero búho, de lo que ustedes han comentado, es, oye, también sería, más allá de que tenga este perfil, sí es bueno invertir en algo que fluctúa o sea, de manera un poco a la larga, de manera más positiva, ¿no? Y creía que un plan de acciones, perdón, para mí, más allá de que sea un perfil de búho, sería bueno, ¿no? De acuerdo, Evelyn. Sí, mira, te cuento. Las acciones generalmente son activos financieros que tienen más riesgo que otros, ¿ok? Ya sea, comparemos bonos con acciones. Las acciones, la mayor parte de la rentabilidad no la generan por los dividendos, sino que la generan por la apreciación del precio de esa acción, ¿ok? Entonces, si tú inviertes en un portafolio de acciones, probablemente vas a tener un poco más de volatilidad. Quiere decir que tu capital se va a mover un poquito más hacia arriba y hacia abajo, pero en el largo plazo podrías tener un retorno mayor porque las acciones tienden a rendir más que los bonos. Ahora, a diferencia de los bonos, las acciones no te van a generar un flujo de dinero constante. ¿Ok? En las acciones, la principal manera de generar rentabilidad es por la apreciación del precio de esa acción. En los bonos, por otro lado, la principal manera como alguien genera retorno es con el interés que te pagan. Entonces, bonos sí te genera un poco más de flujo. Las acciones no te van a generar un flujo tan grande, pero sí vas a poder ganar en la apreciación de ese precio. ¿Ok? Es importante que tengas en cuenta eso porque a veces confunde y a veces al invertir en acciones uno espera recibir un flujo, al igual que le genera un bono. Sin embargo, en las acciones no funciona tanto así. Me cuentas si te Excelente, quedó claro. gracias. Sí, 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 muy claro, gracias. No hay ningún problema. Gracias a ti. Además, Evelyn, como justo explicaba Nacho hace un ratito, ¿no? Que a veces por el depósito o por los bonos, que es lo más, digamos, seguro, entre comillas, porque es o bonos de Estados Unidos o depósito que es fijo, al final a la larga, en el largo plazo, que es como nosotros recomendamos siempre invertir, te puede estar perdiendo un buen rendimiento por dejar de invertir en acciones, ¿no? Como dice Alex, la apreciación es lo que más puede hacer ganar una inversión en acciones, y las acciones de Estados Unidos lo que han demostrado históricamente es que van mucho más para arriba que los bonos. Entonces, en la medida que cada uno encuentre, según su perfil de riesgo, la cantidad ideal o la proporción ideal para poner un poco en acciones, va a poder incrementar esa rentabilidad de sus inversiones a largo plazo. Pero muchas gracias por tu participación, Evelyn. Muy buen aporte. Después, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Los invitamos igual a levantar la mano, todavía aquí seguimos, y o a escribir por el chat. Justo había una pregunta que creo que vale la pena recalcar para todos, sobre todo porque en el registro varios nos preguntaron, oye, ¿puede por favor explicarnos cómo es esto de la inversión en los fondos en Flip? Entonces justo Jesús nos preguntó en el chat si es posible invertir, por ejemplo, en el búho y en la cobra al mismo tiempo. Quisiera ahí invitar a Nicolás Dañino,
que es el que ve es el jefe de operaciones del grupo independiente y quien más ha visto Flip, la aplicación, ¿no? El que lidera toda esa parte operativa de Flip, a que nos explique un poquito si se puede invertir en los dos, cada cuánto se puede y cómo es esta inversión. Sí, claro. Sí, Jesús, tú puedes invertir en el fondo que se adecua al perfil del búho y el fondo que se adecua al perfil de la cobra al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros siempre te vamos a recomendar invertir en el fondo que te sale como recomendación producto del perfilamiento de riesgo, ¿no? Cuando tú haces el onboarding en la plataforma, como mostró Pablo, vas a tener que contestar 4 preguntas y en base a esas 4 preguntas nosotros te hacemos un perfilamiento de riesgo y en base a tu perfil de riesgo te recomendamos un fondo mutuo. Igual, si tú quieres invertir en otro fondo mutuo que no se adecua a tu perfil de riesgo, puedes hacerlo, pero por todo este tema de las emociones que hemos comentado, que ha estado comentando Nacho, Pablo, Gonzalo, Alex, es muy importante que tú sepas cuál es tu perfil de riesgo, sepas tus objetivos y por eso nosotros recomendamos que tú inviertas en el fondo mutuo que se adecua a tu perfil de riesgo, pero igual puedes invertir en otros que no se adecuan. Gracias, Nicolás. Nos cuentas. Aparte, perdona Pablo, aparte Ah, también es importante saber que a veces el perfil de riesgo puede ir evolucionando, ¿no? Conforme, como comentaba Nacho, conforme uno va familiarizándose con las inversiones, va conociendo un poco cómo funciona el mercado, tal vez puede también saber o entender que puede empezar a tomar tal vez un poco más de riesgo, porque puede tolerar esa volatilidad que hablábamos. Entonces, ese perfil también puede ir evolucionando conforme uno va ganando experiencia, conforme uno va adquiriendo conocimiento. Entonces, también es importante saber que puedes poco a poco ir moviéndote hacia el fondo que te sientas más cómodo o hacia una combinación que te deje también más cómodo en tu estrategia de inversión y en tu tolerancia al riesgo. buenazo, Mario. Gracias. Justo más bien de paso, nos pregunta en el chat Diana, de cuántos dólares es recomendable invertir en Flip? Y creo que va un montón a esa pregunta que siempre nos hacen de, oye, ¿es mejor poner un buen monto o poner de a pocos? ¿Cuánto debo empezar? ¿Qué podríamos recomendarle a Diana y a todos los que tienen esa duda? A ver, bueno, va a depender un poco de la experiencia, sobre todo que uno tenga, va a depender mucho también de una cosa que es muy importante cuando uno toma decisiones de inversión, que es la emoción. Si uno mira simplemente las cosas de manera fría, como hemos visto en los diferentes gráficos que hemos mirado en esta presentación, si uno invierte, por ejemplo, en un mercado como Estados Unidos, siempre va para arriba, a pesar de que pueden haber caídas, de largo plazo siempre va para arriba. Así que si tú vas a invertir de largo plazo, pues lo mejor es empezar desde ya, con la cantidad que tengas disponible para inversión. Pero muchas veces esos modelos matemáticos, en todo caso, no necesariamente funcionan en la realidad, porque tal vez eso te puede generar un poco de ansiedad, no conoces muy bien cómo es el proceso de inversión, no conoces cómo es el movimiento, no has tenido esa experiencia, y poner tal vez todo tu dinero te puede generar un poco de ansiedad. Y en esos casos, es lo más recomendable es estar tranquilo e ir tal vez de a pocos. Va a depender mucho de lo que uno sienta, de lo que uno tolere. La teoría te puede decir una cosa, pero la realidad dice que la emoción, sobre todo de uno, participa mucho en esas decisiones y lo que uno debe hacer es siempre estar tranquilo con esas decisiones, ¿no? Como decía Nacho, y si te mandas de frente con todo a lo más duro, tal vez puedes tener una mala experiencia y eso te aleje del mundo de inversiones. Lo que queremos es que debes hacerlo de la manera que te sientas más tranquilo. Si es hacerlo de a pocos, eso te da la tranquilidad, perfecto. Cuando hablamos de largo plazo, hacerlo de golpe, hacerlo de a pocos, sinceramente no va a generar una diferencia muy importante en la rentabilidad, pero sí va a generar una diferencia muy importante en tu experiencia. Entonces nosotros creemos que lo que uno debe hacer es hacer ese análisis consciente de cómo me siento, cómo voy a tomar esta decisión, cómo me va a afectar esta decisión a mi tranquilidad. Y si es digamos, la decisión que pues, lo que a uno lo deja tranquilo, ya sea por conocimiento, por experiencia, o porque tal vez no la tenemos todavía y la queremos ir generando, pues esa es la final la que uno tiene que tomar. Muchas veces cuando uno está empezando, siempre lo mejor es la disciplina, ¿no? El poder ir de a pocos, tal vez creándonos un hábito mensual, un hábito trimestral, algo que nos permita mantener esa disciplina y que de largo plazo podamos ir construyendo ese capital. Como decía, cuando uno lo tiene, también, tal vez es más importante ir pensando que nos deja tranquilo en términos de decisiones de inversión, pero también hacerlo, ya sea decidir entrar con todo, como comentabas Pablo, como una alternativa, y si eso nos deja tranquilo, pues muy bien, porque siempre es un buen momento, como decía, mirando de largo plazo lo que puede rendir,
pero también si lo queremos hacer de a pocos, tener esa disciplina de poder hacerlo de a pocos. O sea, tal vez lo quiero hacer en los plazos de 6 meses, porque no sé si las cosas van a estar bien o mal en los siguientes meses, entonces lo hago en esos 6 meses de una manera disciplinada y entro a lo que se conoce como un precio promedio de inversión. Si la cosa cayó un poco, pues perfecto, aproveché para entrar a un mejor precio. Si la cosa subió, ingresé a un precio promedio, ingresé desde antes y me fui, digamos, beneficiando también del crecimiento a lo largo de ese proceso de inversión. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy importante es sentirnos tranquilos con la decisión que estamos tomando. Buenazo, Mario, gracias. Efectivamente, Diana, y en ese sentido, para, para cualquier perfil, al final en Flip, por eso tenemos la opción de invertir desde $100. Ese es el mínimo. Entonces tienes que tener en cuenta tu plazo, tu perfil de riesgo, y lo que te haga sentir más cómodo o cómoda, Diana, pero puedes ir haciendo cualquier aporte en cualquier momento a partir de $100 en adelante. Escoges el fondo mutuo que quieras, como respondía Nicolás, puedes coger varios al mismo tiempo, ir metiendo a pocos en varios y, y así, ¿no? Tener tu inversión a largo plazo como te sientas más cómodo de ir invirtiendo. ¿Alguno tiene otra pregunta que se quiera animar a levantar la mano ahorita sobre el tema de hábitos de inversión o alguien quisiera compartir cómo lo hace con el tema de los montos? O si les quedó alguna duda sobre la presentación, algo que no se resolvió sobre la recesión, qué hacer, este, adelante, los invitamos a todavía a levantar la mano, a prender su micrófono. Incluso también, si es que luego se acuerdan de otras preguntas cuando termina el webinar o el conversatorio, les he dejado un par de veces ahí en el chat el link para nuestro grupo de Telegram. Entonces, igual por ahí siempre aceptamos preguntas, comentarios, siempre compartimos mucha información. Entonces, si luego se les ocurren o se acuerdan de otras preguntas que quisieran hacer, estamos siempre disponibles para poder respondérselas a través del grupo de Telegram. Ahí lo vuelvo a mandar, Lucerito. Gracias, Alex, efectivamente. Ahí está, Lucerito, nuestro link en Telegram. Y quería aprovechar también en hacer una pregunta que creo es clave siempre en cada reunión. Nos la hicieron a la hora del registro. Es una pregunta que siempre se repite y cae muy bien para recapitular un poco todo lo que hablamos, ¿no? Nos preguntaron cómo funciona, digamos, las rentabilidades en estos dos fondos. Ahí quisiera invitar a Cristóbal a que nos enseñe un poco cómo les ha ido a estos fondos en el largo plazo, que es todo lo que estamos comentando, ¿no? Si bien al comienzo de la presentación repasamos cómo le fue en el mes, sería importante ver la diferencia en la experiencia de cada uno de estos fondos y cuánto se puede o cuánto se ha ganado en el largo plazo con cada uno de estos portafolios. Adelante, Cristóbal. Sí, ¿qué tal? Bueno, comentando un poquito nuevamente, tenemos dos fondos. Ahí voy a compartir pantalla un poco para que se puedan familiarizar de nuevo. Tenemos el primero, que es el que es una mezcla de bonos y acciones, que ha tenido un rendimiento anualizado desde el 2009, que se creó el portafolio, de 4.48. Y tenemos luego el fondo agresivo, que como mencionaron, es solamente la parte de acciones, mucho más enfocado al S&P 500 también, para ganarse con el rendimiento de las mayores empresas y las mejores. Y este portafolio tiene un rendimiento aproximado del 10% hasta el cierre de julio, pero como sabemos, ahorita en noviembre ha habido un gran rendimiento, por lo cual puede haber subido. Pero esta es un poco la diferencia, ¿no? Claramente las acciones han tenido un mayor rendimiento en estos últimos 14 años que tenemos el portafolio modelo Gamnick, y haciendo el backtest de este fondo que se lanzó en el 2021, podemos ver que hay una gran diferencia, como mencionábamos también en el gráfico. En el largo plazo, las acciones de Estados Unidos siempre van a rendir un poco más que las acciones. Buenísimo, Cristóbal, gracias. Es más, quería aprovechar en enseñar cómo se ve una inversión a largo plazo en nuestros fondos, ¿no? Por ejemplo, uy, perdón, acá está, el fondo, por ejemplo, el fondo de la Cobra. Ah, y Cristóbal menciona de dos fondos. Como dijimos con Nacho, son tres perfiles de riesgo más o menos que te bota Flip, ¿no es cierto? El del Panda, el del Búho, el de la Cobra.
los invitamos a hacer sus test, su perfil de riesgo para así que la aplicación les pueda recomendar un fondo que mejor se adecue a ustedes. Es súper fácil, llegar ahí no toma más de 5 minutos y van a poder entender más o menos cuál es su perfil de riesgo ahorita. Entonces son 3 perfiles, pero nosotros tenemos 2 fondos. ¿Por qué? Porque el fondo para el Panda, o sea, el fondo conservador, que hemos planeado un fondo que solo invierte en bonos, ¿no? Algo mucho más tranqui, todavía no está operativo, ya va a estar próximamente, pero por ahora los 2 que ya funcionan son el fondo del búho y el de la cobra. Ese del búho, que es el más tranqui que tenemos hasta ahora, que tiene bonos y acciones, y el fondo de la cobra, que es el agresivo, es el que solo tiene acciones, y es el que ven en pantalla. Así más o menos se ve la experiencia en un fondo de acciones, para que vean. Ahí también había preguntado justo hace un rato Evelyn, ¿no? Yo quiero un fondo de acciones. Este, por ejemplo, es como se ve nuestro fondo a largo plazo. Hay movimiento, hay mucho más movimiento que en el anterior fondo, vean la diferencia, pero en el largo plazo llega a mucho más. Y por eso te da un anualizado, un rendimiento promedio anual, digamos, de casi 10%, es casi el doble. Entonces, ¿cómo funciona? Miren a la derecha el rendimiento histórico año a año. Significa que cada año la rentabilidad que va a tener el fondo es distinta, es variable. Ese 10% anualizado es un promedio de interés compuesto que equivale, digamos, a que si pasa un largo tiempo, oye, en promedio, ¿cuánto es al año? Ya, eso es casi un 10%, ¿no? Pero en la práctica, en la realidad, ¿qué es? Que cada año es distinto y lo pueden ver en la derecha. Hay años buenos, hay años malos, pero a la larga, el mercado de Estados Unidos, o sea, la bolsa, esas empresas que, como decía Nacho, ahora Nvidia, antes muchas otras más, siempre son las que están a la vanguardia del mundo y siempre son las que hacen que la bolsa en general de Estados Unidos crezca mucho más que todas las demás. Entonces, una estrategia diversificada, enfocada en el largo plazo, con acciones de Estados Unidos, o bonos de Estados Unidos, siempre a largo plazo va a ir para arriba. Sí, corto plazo va a ser movimiento, como en la derecha, años buenos, años malos, pero van a predominar los años buenos y en mucha mayor medida, ¿no? Entonces, así es como se ve y son los fondos a los que cualquiera de ustedes puede acceder, para los que no lo han hecho todavía, a través de Flip, a través de la página. No sé si tengan alguna otra duda. Justo nos preguntaba ahí Graciela, ¿cuándo empieza el curso? Todavía no tenemos una fecha para nuestra siguiente edición del curso, Graciela. Para los que no escucharon o los que no estuvieron, nosotros tenemos un programa ahí que hemos hecho en donde digamos, en un programa de más o menos 6 ediciones, perdón, 6 reuniones, enseñamos sobre inversiones, un curso básico de inversiones a gente de cualquier tipo, o mejor dicho, a gente de cualquier edad, perdón, de conocidos nuestros que nos conocen por Flip, que nos conocen porque les han pasado la voz, y hacemos este programa ahí justamente para conversar sobre inversiones y que luego pasen a ser embajadores de nuestra marca, como lo fue Javier, o como lo es Javier, que participó hace un buen rato. Ya son más de 200 personas embajadores de Independiente, con los que estamos siempre en contacto. Y cuando haya una siguiente edición del programa IN, vamos a estar comunicándolo, Graciela. Puedes contactarnos por nuestras redes para que te tengamos en cuenta apenas abra la siguiente convocatoria. Igual, seguramente tú te has registrado para entrar a la reunión, así que nosotros te vamos a contactar igual, terminando la reunión, para mantenerte al tanto. Y cualquiera que esté interesado también se puede contactar con nosotros. No sé si alguien tenga alguna otra duda que esté por su cabeza sobre sus inversiones, dudas personales sobre sus finanzas, sobre qué está pasando con la bolsa, dónde pueden invertir. Nos escuchamos. Si es que no, creo que ya siendo 9:45 podríamos ir dando por terminada esta reunión. Quisiera dar un minuto para agradecerles a todos por conectarse. Hoy hemos sido más de 100 personas en un momento en esta reunión y algunos de ustedes han estado a lo largo de toda la reunión junto a nosotros y queremos agradecerles un montón por conectarse, por participar de estos formatos y canales que tenemos. Como les decía al comienzo, ¿no? Nosotros somos grupo independiente, tenemos ya 15 años en el mercado manejando más de 250 millones de dólares, pero recién desde hace un par de años es que estamos haciendo un montón de esfuerzos por salir a ser conocidos. Flip, nuestro canal digital, con quien estamos en acción con Daniel Bonifaz, es uno de nuestros principales esfuerzos para poder darnos a conocer. Estamos con él y con Paulo tratando de hacer un montón de cosas y en un montón de formatos y canales como estos Zooms, nuestros videos en Instagram, hacemos talleres en empresas,
tenemos nuestro chat de Invertir sin Corbata al que Alex ha estado invitándolos. Entonces son un montón de esfuerzos que estamos haciendo con el objetivo de hacernos conocidos, mientras le pongo este videito de fondo. Y nada, entonces este es uno de ellos. Este, nuevamente les agradezco por conectarse con nosotros. Y para terminar, quería nada más invitarlos a que se unan a esta comunidad. Seguro se han conectado por nuestras redes sociales, pero tenemos un montón de formatos y canales que pueden acceder a ellos a través de este QR. Nosotros los queremos ayudar a estar tranquilos con sus sesiones de inversión y queremos que más gente nos conozca. Los agradecemos por participar de este viaje fascinante y los invitamos a unirse a nuestro canal. Después vamos a compartirles la grabación de esta reunión junto a la presentación y el escrito, como les decía, los escritos que hacemos, ¿no? Hicimos mención a uno de depósitos, entonces vamos a estar compartiéndolos por nuestras redes. Esperamos verlos en nuestras siguientes reuniones y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Chao, gracias por venir. Chao, gracias. Gracias. Gracias.